Televisa presenta. Descubierto por Christian de Dube en 1974. Su nombre viene del lisisoma, que significa cuerpo ruptura. Solo se encuentra en células animales. Tienen forma redondeada y tienen una membrana sencilla. Se encargan de la digestión celular, contienen hidrolasas, que son enzimas que se encargan de la ruptura de diferentes tipos de enlaces químicos mediante hidrólisis. Su interior es ácido, su pH es de 5, tienen diferentes tipos de enzimas hidrolíticas. Las más importantes son liposas, digieren lípidos, protesas, digieren proteínas, glucosidasas, degradan carbohidratos, nucleasas, degradan ácidos nucleicos. Ayudan a los glóbulos blancos a eliminar patógenos. Los lisosomas primarios son vesículas que brotan del aparato de Golgi con su contenido enzimático. Las hidrolasas se sintetizan en el restículo endoplasmático rugoso, RER, y viaja hasta el aparato de Golgi por transporte vesicular. Ahí experimentan una glucosidación terminal, de la cual resultan con cadenas glucosídicas ricas en manosa e fosfato, que es el marcador molecular que dirige a las enzimas a la ruta de los lisosomas. Las hidrolasas se ponen en contacto con sus respectivos sustratos cuando los lisosomas primarios se funcionan con otras vesículas, y el producto de la función es un lisosoma secundario. La digestión de moléculas orgánicas se lleva a cabo en el secundario, ya que tiene como los sustratos y las enzimas capaces de degradarlos. Clasificación. Hay diferentes tipos de lisosomas secundarios, dependiendo de las vesículas que se hayan fusionado. Fagolisomas surgen con lisosoma primario con una vesícula. A partir de la fagocitosis llamada fagosoma, viene de los glóbulos blancos y digieren bacterias y restos celulares. Endomas tardíos, lisosoma primario con material de endosoma tempranos, contienen macromoléculas que ingresan por los mecanismos de endocitosis inespecífica e endiocitosis mediada por receptor. Autofagolisosomas, fusión de un lisosoma primario y una vesícula antifática o autofagosoma. Gracias a los lisosomas, los organelos celulares están en constante reposición y renovación, ya que estos se encargan de degradarlos. Por eso es llamado autofagia. Durante estas se generan vesículas de doble membrana llamadas autofagosomas, que capturan material citoplásmico y lo transportan hasta los lisosomas, en donde son degradados. Una vez que los autofagosomas se han fusionado con los lisosomas, las vesículas resultantes pasan a denominarse autofagolisosoma. Los restos que quedan de los lisosomas secundarios después de la absorción se le denominan cuerpos residuales, los cuales contienen desechos no digeribles. Peroxisomas. Fue descubierto por J. Rodin en 1954. Tienen su nombre por la peroxión interna de peróxido de hidrógeno. Es un organelo de pequeño tamaño, redondeados por una membrana sencilla. Se lleva a cabo reacciones de oxidación gracias a las enzimas que tienen tipo oxidasas, la cual hacen esto con el objetivo de tener energía o nutrientes a partir de lípidos, principalmente ácidos grasos, para tener energía a partir del ATP. Sin embargo, un producto secundario es la creación de peróxido de hidrógeno. Es un compuesto bastante tóxico para la célula. Para poder neutralizar esto, también cuentan con una enzima llamada catalasa, la cual su función es convertir el peróxido de hidrógeno en moléculas de agua y oxígeno. Se puede llevar a cabo la degradación de otras biomoléculas, aminoácidos y ácido úrico. Reacciones de síntesis, particularmente colesterol. Mitocondria. Se descubrió en 1880 por Collier. Se encuentra en células animales, plantas y hongos. En algunas solo puede ver una y en otras cientos o miles de ellas. Se lleva a cabo la respiración celular, ahí la energía química contenida en los alimentos es liberada y transformada en energía biológica o ATP. Tiene dos membranas, una externa y una interna. Entre la membrana interna y externa se encuentra un espacio intermembranal
el cual tiene una importancia en cuanto a las funciones del organelo. La membrana interna forma unos pliegues llamados crestas, y la matriz central tiene un fluido viscoso con enzimas, ribosomas, iones y ácidos nucleicos como ADN. Se reproduce por división celular. En la mitocondria se lleva a cabo las fases de respiración celular, las cuales son oxidación de piruvato, ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa. Un ejemplo de metabolismo de un azúcar simple, glucosa. Esta glucosa es degradada con glucosis para tener moléculas que se llaman piruvatos y estos se le envían a la matriz mitocondrial para ser oxidados. Esta entra en la fase de oxidación de piruvato. Para ser convertidos en acetil-CoA en el ciclo de Krebs, de ahí sale el ATP, pero también las moléculas importantes denominadas acarreadores de electrones o de alta energía, que son NAD y FAT2. Promoverán la actividad de acarreadores de electrones que darán complejos de proteínas que llevarán su fusión en el espacio intermembranal y la membrana interna y a la matriz. Eso es la parte de fosforización oxidativa de ATP. Hipótesis endosimbiótica. En 1970, Lynn Margulis y Carl Sagan propusieron una hipótesis que la mitocondria eran unas antiguas bacterias y cuando el oxígeno aumentó en la atmósfera, ellas podían utilizar el oxígeno para obtener energía de los alimentos. Por esta razón, las células primitivas eucariotas que no podían utilizar el oxígeno se las tragaron a las bacterias mediante un proceso conocido como fagocitosis. En lugar de eliminarla, estaba vivo en su interior, creando una relación simbiótica. A cambio, la célula hospedadora conseguiría alimento para la bacteria y le daba protección. Esto se convirtió como hoy conocemos a la mitocondria. Esta conclusión se da por la que la mitocondria tiene su propio ADN, diferente al ADN del núcleo y similar a la de la bacteria. Cloroplastos. Son responsables de la fotosíntesis en organismos fotosintetizadores rodeados por dos membranas. Entre ambas crean un espacio intermembranario. La membrana externa es muy permeable y permite el paso de moléculas pequeñas gracias a presencias de prinas. La membrana interna es impermeable a iones y metabolitos. Estos solo podrán entrar por los cloroplastos a través de proteínas específicas que permitirán su paso. Tiene un medio interno que se denomina estroma. Se llevan reacciones de dióxido de carbono. Además, contiene el sistema genético en forma de ADN circular bitaconario, ribosomas, gránulos de almidón, enzimas metabólicas, lípidos y otras sustancias. Tiene otra membrana interna denominada tilacoide. Forma una estructura de discos aplastados o agrupados. Se denomina como grana. Esto tiene una importancia de cloroplastos, ya que permiten el transporte de electrones y por ende la generación de ATP. Las tres membranas que forman a los cloroplastos es el primero, el espacio intermembrana, se encuentra entre la membrana interna y externa de la envoltura. El segundo, el estroma, y el tercero es el interior del tilacoide. El conjunto de la realización de la fotosíntesis se realiza gracias a las moléculas que se encuentran en el cloroplasto. Una molécula en particular que se encuentra en el membrana tilacoides es la responsable de la energía del sol. Existen dos fases que se desarrollan en distintos compartimientos. Una es la primera fase luminosa. Se hace en la membrana celular de los tilacoides, donde se encuentra el transporte de electrones y el ATP sintasa convierte la energía lumínica en energía química o ATP. La fase oscura se hace en el estroma, donde la enzima rubisco se encarga de la fijación de dióxido de carbono mediante el ciclo de Calvin. Otra parte importante de los cloroplastos es la defensa de las plantas contra patógenos, ya que no cuenta con sistema inmunológico como los animales, por eso deben producir sustancias antimicrobianas para poder defenderse. Citoesqueleto. Es el esqueleto de una célula. Le sirve para moverse y distribuir sus componentes internos e interactuar con el ambiente externo y proteger dependiendo de las necesidades. Consiste en una red de filamentos que se distribuyen por todo el citoplasma celular. Cada uno se forma por la disposición de bloques de proteínas. Todos ellos se mantienen unidos entre sí
con la membrana plasmática y los organulos. Esos citoesqueletos también tienen lugar en el interior de las células procariotas. Se expande en todo el territorio intracelular en forma de cadenas. Constantemente se están remodelando para permitir que las células cambien de forma. También responde a mensajes que llegan a través del exterior para crear un ambiente más indicado para el tipo de función que se va a necesitar. En células eucariotas existen los tres tipos principales de filamentos. Los microfilamentos o microfilamentos de actina están constituidos por una proteína globular llamada actina G y forman una estructura idiocoidal doble que se conoce como actina F. Estos filamentos son fuertes a pesar de ser muy finos, se crean en el interior de la célula, intercalados entre sí. Está asociada con los movimientos celulares. Por ejemplo, cuando una célula animal se divide en dos, se forma una banda de microfilamentos separando a las dos células hijas. En muchas células el citoplasma experimenta movimientos, a esto se le conoce como corriente citoplasmática, depende de la presencia de microfilamentos. También se caracteriza de las células que migran de un lugar a otro y cambian su forma. Aparte de tener lugar de movimientos independientes, también tiene un lugar en la célula animal mientras se forma un embrión. Filamentos intermedios. Solo se encuentran en las células animales, están en organismos pluricelulares abundantes en células sometidas a tensiones mecánicas, como células epiteliales, nerviosas y musculares. Aporta resistencia mecánica al celular. Intervienen en las uniones en la célula y la fijación de la célula en la matriz extracelular. Están constituidas por proteínas fibrosas resistentes y con mucha duración, y no se desintegran fácilmente, y constantemente están intercambiando unidades proteínicas. Su estructura no son polímeros, son grandes proteínas que se enrollan para crear un filamento grueso. Forman una red que rodea al núcleo y que se extiende hasta la periferia celular, interaccionando con la membrana plasmática. Por ejemplo, vimentina tendrá que interactuar con otra en su hélice alfa para que se enrollen, formando un sobreenrollamiento dimérico y después otros dos sobreenrollamientos diméricos se enrollen creando un tetramero de dos sobreenrollamientos diméricos y este se formará en forma de línea para volver a enrollarse. Sus proteínas que forman la lámina nucleares, proteínas relacionadas con la vimentina, queratinas, filamentos intermedios neuronales. Microtúbulos. Son importantes en el movimiento de vesículas y organelos en el citoplasma. Actúan asociados a proteínas que le dan estabilidad al tubo, y otras son motoras, que dirigen el movimiento de los organelos a lo largo de los microtúbulos. También participan en la división celular en movimientos de cromosomas. Son componentes principales de los cirios y flagelos. Participan en la locomoción de muchos tipos de célula. Son tubos formados por dos proteínas globulares, llamadas tubulinas alfa y beta. Interactúan para formar los oligómeros, es la unión de subunidades individuales. Esto ocurre en la nucleación, significa agregar o juntar moléculas para más estabilidad. El siguiente progreso es alargamiento. Ya tenemos el microtúbulo formado, y lo único que hace es incorporar subunidades alfa, beta para crecer. Y luego está el proceso estado estacionado, lo cual el microtúbulo alcanza el largo promedio y están saliendo y agregándose subunidades constantemente. Pero, ¿por qué pasa esto? Pues como habíamos dicho, los microtúbulos están formados de dos proteínas globulares tubulinas, menos alfa, que está capacitado para la unión de GTP, lo tendremos debajo del microtúbulo, y más beta, GDP, lo tendremos arriba. El extremo beta va a ser la polimerización, va a ser más rápida, y el extremo alfa será más lenta. Los microtúbulos se orientan hacia lo menos que estará en una estructura, que está cerca del núcleo, que se llama centrosoma. En el centrosoma se encuentran unas estructuras denominadas MCTS. Son los centros organizadores de microtúbulos donde ocurre la nucleación, que es cuando se utiliza para finalizar la fase crítica en el montaje de una estructura polimérica. Los extremos más beta se orientan hacia donde está la membrana plasmática. La polimerización de los microtúbulos se denomina casquete GTP. Cuando la beta tiene ligado a GTP
El GTP puede unirse a las unidades alfa de otros dímeros para empezar a polimerizar de una manera recta. Cuando se acumula esta estructura se denomina casquete GTP. Va a hidrolizarse y se van a curvear, produce filamento poco estable y se desprende, y vuelve a seguir el ciclo. Vacuola. Una vacuola es un organelo celular presente en todas las células, eucariotas y vegetales. También aparecen en algunas células eucariotas y procariotas animales. La palabra vacuola significa vacío, ya que estos organelos carecen de estructura interna. Tienen un papel importante para el crecimiento y desarrollo de las plantas inmaduras. Son pequeñas y tienen vacuolas pequeñas. Mientras más agua tienen, se combinan dando una vacuola central. La planta crece agrandando agua a la vacuola central. Pueden tener adentro agua, alimento, sales, pigmentos, residuos de vacuola. Puede servir como un compartimiento de almacenamiento de compuestos inorgánicos. En la semilla, las vacuolas almacenan moléculas como proteínas. Tiene una gran concentración de solutos, lo que permite ingresar agua y permite empujar hacia afuera la pared celular. La presión se le llama presión de turgencia y esto lo mantiene erguidas. También pueden crear compuestos nocivos para los herbívoros como medio de defensa. Ayuda a mantener la hemostasis. Centriolos. Las células animales están cerca de la superficie exterior del núcleo. Cada centriolo cuenta con un ensamblaje de 9 microtubos que a su vez tienen 2 tubos parciales adheridos. Están ubicados en un ángulo recto uno respecto al otro. Están formados por la proteína tubulina y están unidos por proteínas de soporte. Así, cuando la célula va a empezar a dividirse, los centriolos viajan hacia los polos opuestos del núcleo, en el momento en que los cromosomas se condensan para la mitosis, que es el proceso de reproducción de una célula que consiste fundamentalmente en la división longitudinal de los cromosomas y en la división del núcleo y citoplasma. Como resultado, se constituyen 2 células hijas con el mismo número de cromosomas y la misma información genética que la célula madre. Los brotan de los centriolos durante los procesos de división celular. A este uso mítico se le va a unir cromosomas que serán estirados y repartidos equitativamente entre 2 de los polos de la célula.